Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana espectacular, soleada, típica de Puerto Rico, la isla del Cordero. Y quiero saludarle y darle la bendición a todos los que me han visto, me ven, me sintonizan en el canal, que comparten sus pensamientos, algunos curiosos, con comentarios cómicos, otros pues con comentarios que bendicen, pero esto es parte de, ¿verdad? Parte de la dinámica de grabar video. Así que un saludo a todos y que el Señor les bendiga. Quiero hablar en el día de hoy acerca de un tema que escribí para el 2018, la bendición de Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de la bendición de Dios. Para eso, busquen sus Biblias en el libro de Proverbios capítulo 10, verso 22, un verso preciosísimo. Capítulo 10, verso 22 del libro de Proverbios. Y dice la palabra del Señor: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Voy a repetir: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué es la bendición de Jehová? A modo de introducción, muchas son las posibilidades o las posibles definiciones que pudiéramos dar al intentar definir o entender lo que es la bendición de Dios. Lo mismo pudiéramos decir cuando hablamos o nos referimos a la palabra pecado. Cuando pensamos en lo que es pecado, decimos que es esto o aquello otro. Cuando, cuando realmente la palabra pecado no es lo que la gente piensa con respecto a esa palabra, que para no entrar en detalle de algún verbo que lo pueda distinguir, son cosas malas que dentro de nuestras mentes definimos como pecado. Es cuando entonces vemos una respuesta sencilla por parte del apóstol Santiago, cuando él dice en su carta, en el capítulo 4, verso 17, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, podemos decir simplemente que pecado es desobedecer a Dios. ¿Cómo desobedeces a Dios? Desobedeciendo a su palabra. Luego de esa comparación, para poder visualizar un poco el tema, vayamos entonces al tema de la bendición de Dios. Cuando repasamos o recorremos la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos o vemos expresadas una y otra vez las bendiciones de Dios en el ser humano. No obstante, aunque las leemos, siempre terminamos determinando las bendiciones de Dios en cuanto a lo material, en cuanto a posesión o cómo nos sentimos en ese momento, como por ejemplo nuestras finanzas que estén saludables, lo que poseemos, que gozamos de buena salud a los que le aplique, buenas posiciones laborales o salarios en los empleos, buenos salarios, que nos sentimos felices y realizados, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las muchas que pudiéramos mencionar que puedan decir como o identificarse como bendiciones o bendición de Dios. Pero, siempre hay un pero. Jesucristo nos da otro matiz de lo que es ser bendecidos por Dios. En el Sermón del Monte, Jesús nos dio una lista de quiénes eran los que realmente eran bendecidos. Y si vamos al libro de Mateo capítulo 5, que habla acerca del Sermón del Monte, dice: bienaventurado, capítulo 5, verso del 3, vamos desde el 2.
en adelante. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aunque parezca irónico, cada una de las bienaventuranzas dadas por Jesús mismo en nada se parece al tipo de bendiciones que tal vez muchos piensan. En ella vemos incluidos hasta los que son perseguidos por la causa de Jesucristo. En una ocasión un amigo me dijo que aunque el dinero no lo era todo, era la grasita que aflojaba las tuercas. Y en parte tenía razón, pero sin menospreciar el dinero y su función, pues es uno de los medios económicos que se utilizan. Más bien se trata en no poner nuestra confianza, nuestro corazón en el dinero, en la riqueza, como se menciona en Mateo capítulo 6, verso 19, cuando dice: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, tesoro, allí estará también vuestro corazón. Para el mundo, una bendición puede consistir hasta en pegarse en la lotería o en la loto o en el Powerball, que es lo nuevo que se está manejando a nivel mundial o a nivel occidental. Aunque en realidad eso es o se llama azar. Y si se llegasen a pegar, serían tan y tan y tan pobres que solo tendrían dinero. Pero saltemos al verso 33. Y aquí está la clave. Verso 33 de Mateo capítulo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús no poseía casa, no poseía riquezas materiales, ni siquiera tenía dónde reposar su cabeza, como le mencionó a uno en una ocasión cuando Jesús le dijo en Mateo 8:20, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aún así era bendecido y bendecía. En Hechos capítulo 20, verso 35 dice: Hechos 20, 35, en la última parte dice: más bienaventurado es dar que recibir. Cristo dio su vida por ti y por mí. Al tener el favor, la bondad, la gracia y la misericordia de Dios, somos bendecidos por Él. Aún la tierra es bendecida por Dios. Si vamos al libro de Hebreos capítulo 6, verso 7.
Hebreos capítulo 6, verso 7. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, reciben bendición de Dios. Aleluya. Un dato interesante aquí es el hecho de que el que es provechoso para otros recibe bendición. Voy a repetir eso. El que es provechoso para otros recibe bendición. En otras palabras, el que bendice a otros recibe bendición de Dios. Es ser rico en acciones justas, como se menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 19, verso 8, y de las que también hablo en una reflexión que también hice acerca de las bodas del Cordero, que a su vez también provienen del Espíritu Santo y que no es de nosotros, vistas por su fruto en nosotros como que, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Nuevamente, es ser rico en el fruto del Espíritu Santo, que es en toda bondad, justicia y verdad. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 5, verso 9. Poniendo nuestras miradas en el cielo, o más bien en Cristo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Esto es lo que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Cristo es el pan de vida y en él está el río de agua viva, su Espíritu Santo, y todo aquel que a él viene no tendrá hambre ni sed jamás. Jesús le dijo en una ocasión, Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es la bendición de Dios. Querida iglesia y querido amigo, es Jesucristo la bendición de Dios para la vida del ser humano. Él es el único por el cual podemos primeramente ser salvos y acercarnos a Dios con toda confianza y vivir una vida plena y completa en Él. En Cristo no hay tristeza. Por Cristo nosotros tenemos paz para con Dios el Padre. Si nuestros pensamientos y confianzas perseveran en Él, gozaremos de su perfecta bendición. Un pasaje hermosísimo que a mí me llena de gozo y satisfacción. Me gusta mucho. Es el pasaje de Isaías 26, verso 3, que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Termino diciendo, la bendición de Dios es para que pongamos nuestra total y absoluta confianza en Jesucristo, en Él, viviendo la vida como le agrada a Él, bajo su voluntad, viviendo en y por fe en Jesús, como dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, entendiendo lo que le agrada a Dios el Padre, como dice en Efesios capítulo 5, verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor y confiando que cuando andamos en integridad, Él no nos negará ningún bien. En el Salmo 84, verso 11, en la última parte de ese verso, dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. La bendición de Dios nos acerca al Dios que nos bendice. Y por consiguiente, no existe tristeza en esto, sino que gozamos de su bendición. Voy a repetir esto. La bendición de Dios nos acerca al Dios de la bendición. Y por consiguiente, no existe tristeza en ello.
sino que gozamos de su bendición. ¿Y cuál es la bendición de Dios? Jesucristo. En la Biblia hay una bendición por parte de Dios, por parte de Jehová. Deuteronomios capítulo 28, verso 1 al 9. Y leemos Deuteronomio capítulo 28, verso del 1 al 9. Escucha, iglesia. Y querido amigo, también escucha. Porque esto le compete a los hijos de Dios. Por lo cual, luego que termine esto, entonces te mostraré cómo es eso. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El encabezado de este capítulo 28 se llama Bendiciones de la obediencia. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Querido amigo, puedes leerte, iglesia también, puedes leerte el capítulo 28 completo acerca de las bendiciones de la obediencia a Dios. Pero a ti, querido amigo, ¿cómo podemos o cómo puedes ser partícipe de la bendición que Dios está ofreciendo aquí? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo único que no puede añadir tristeza a eso se llama Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer, querido amigo y querida amiga? Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Pero Dios, esa palabrita, pero Dios, lo cambia todo. O sea, tú tienes un pensamiento de una forma, tienes un concepto o una idea preconcebida de algo, lo que sea, aún de Dios mismo. Sin embargo, la Escritura te dice, pero Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos, con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo. ¿Cómo tú puedes llegar al arrepentimiento? Porque tal vez diga, pero yo me voy a arrepentir ¿de qué? Mira, te vas a arrepentir de haber vivido la vida según tus criterios, tu pensamiento, tu forma de ver la vida y no según la palabra de Dios. Eso se llama ideas preconcebidas por uno mismo y no por la Escritura. ¿Y cómo te llega a esa convicción? Por la palabra. Dice la Escritura que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley no salva, querido amigo. La ley te hace ver la condición tuya ante Dios y va a provocar en ti una convicción de pecado. ¿Por qué? Porque en ti y en mí y en todo ser humano está sembrada la ley moral de Dios. Tú lo conoces como los 10 mandamientos. Tal vez lo hayas escuchado, pero no sepas ni cuáles son. Sin embargo, prácticamente muchas de las leyes aquí en la tierra, sea en tu país o en cualquier país, están establecidas por la ley moral de Dios. Por ejemplo, no asesinarás.
No dirás falso testimonio. No cometerás adulterio. No codiciarás. No tomarás lo que no es tuyo. No robarás. Todas esas cosas, cuando buscas en la Escritura, en los 10 mandamientos, te darás cuenta que también están establecidas y salen de la Escritura. Y Dios te va a juzgar por su palabra, por su ley. Te va a llevar una convicción de pecado, la cual te va a hacer arrepentirte de un corazón contrito y humillado. ¿Sabes qué? Porque tú no puedes burlar a Dios. Nadie puede burlar a Dios. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Así que Dios no puede ser burlado. Él conoce cada corazón. Él conoce tu corazón, mi corazón, el corazón de todo. Conoce hasta cuántos cabellos hay en tu cabeza, los que tienen. Aún los que no tienen también conoce cada uno de los huequitos donde habían hebras de cabello. Él conoce todo porque Él es tu creador. Así que no te puedes burlar de Él. Sin embargo, vienes con un corazón contrito y humillado. Vienes en arrepentimiento, un arrepentimiento genuino de corazón, de haberle vivido la vida a espalda de Él. Y a un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Dice la Escritura en el Salmo 51, verso 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que Él conoce tu corazón. Él sabe las intenciones que hay en tu corazón. Pero cuando vienes en arrepentimiento, y me tomo el tiempo para explicarte, para que sepas cómo es que funcionan las cosas con el Señor, no como tú piensas. Vienes un corazón contrito y humillado. Dios ve ese corazón contrito y humillado. Sabe que te estás arrepintiendo de vivir a espalda de Él. Su misericordia te alcanza, porque ¿sabes qué? Por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Cada mañana Él está esperando a que tú vengas a sus pies. Porque Dios no quiere robots ni manioretas. Él creó a un hombre, a un ser humano, a su imagen y semejanza. Que pecó, sí, desobedeció a la ley de Dios, al mandato de Dios, a su palabra. No comerás de este árbol. Pero le hizo caso a Satanás, la serpiente, que el Señor lo reprenda. Y la serpiente le dijo, come. De cierto te digo que el día que comieres de este árbol morirás. Satanás le dijo, no vas a morir, es que sabrá él que vayas a ser igual a Dios. Creó orgullo. Lo llevó a la soberbia, cayeron en pecado, en desobediencia. Pero Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Así que Él te conoce. Y su misericordia va a caer sobre ti. Y su gracia te va a salvar. Porque por gracia el ser humano es salvo. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando entres en un arrepentimiento y eso produce en ti una confesión de labios que confiese el nombre de Jesucristo como tu Señor. Y va a ser que creas lo que dice la Escritura, que Dios le levantó de entre los muertos, que fue resucitado. Te dije en Hechos 17:30 que Dios estableció un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de entre los muertos. Y ahora te dice cómo vas a hacer la cosa. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. No hay rito, no hay rituales, no hay nada, solamente un corazón contrito y humillado, en arrepentimiento, para que la misericordia de Dios te alcance, transforme tu corazón por medio de la palabra. Por eso es que te predicamos la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, querido amigo. Entonces, por eso es que vas entonces a poder invocar el nombre del Señor, porque el apóstol Pablo le dijo a la misma iglesia, oye, ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y entonces termina diciendo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es lo que he hecho hoy. Que el Espíritu Santo te convenza de pecado porque no has creído en Él, de justicia y de juicio. Pero también cuando entres en una convicción, te va a consolar, porque Él es el consolador y te va a guiar a toda verdad. Su palabra es la verdad. Y la verdad te lleva a Cristo, que es la palabra y es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él, por Jesucristo. Así que, querido amigo, he puesto todo mi empeño y mi atención para que puedas tener una guía de cómo es que las cosas funcionan con Dios, para que puedas obtener la bendición de Dios. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, Jesucristo añada gracia sobre gracia a sus vidas. Iglesia, no olvides vivir la vida coram Deo. No es otra cosa que vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Dios le bendiga. Amén.